Buenos días, mi nombre es Liliana Alpala, soy del resguardo indígena de Cumbal, de acá de Nariño. Nosotros estamos trabajando en la restauración y recuperación de diferentes especies nativas en los bosques y en los páramos de acá de nuestro resguardo. Ha sido como un poco difícil la situación porque pues por un lado nosotros estamos haciendo como esas acciones y por otro lado hay muchos de nuestros compañeros eh, de, de también estamos estas iniciativas. Tenemos un vivero comunitario que se llama MDS Machines, su nombre es Monos Dorados del Sol, porque está ubicado en el lugar sagrado de la vereda de Tasmac del sector Machines, en los petroglifos de la piedra de Machines. Entonces nosotros quisimos instalar un vivero en ese lugar porque es además de un lugar sagrado para las comunidades del pueblo, para los distintos resguardos del pueblo, pastos, como para las determinaciones también de las comunidades indígenas y la humanidad, porque desde ahí se proyecta y se empieza a sembrar como la semilla y se empieza a generar se siembra y luego se empieza a dar muchos frutos. Entonces es así que nace en el 2015 con otros jóvenes, iniciamos con este proceso con otros jóvenes donde se ayudó a constituir una organización que estaba constituida con mujeres y jóvenes. En esta organización aún sigue como vigente y luego de ahí nosotros estamos trabajando con jóvenes, con niños, con adultos en la restauración de diferentes temas, la recolección de especies, de semillas, de bosques, porque muchos de estos árboles ya están como en vías de extinción. Y son muy, muy, muy importantes para la pervivencia de las culturas, de los pueblos y de las expresiones espirituales del ser, del ser de acá, de nosotros, de nuestro territorio. Entonces no teníamos como la noción de cómo recuperar y cómo poner a germinar y poner haciendo los árboles y visitamos a distintos viveros. Había dos viveros de unas personas, de dos mayores que tenían unos viveros, pero resultaba que ellos iban a los bosques o a los caminos y arrancaban esas plantas y las llevaban para sembrarlas en el vivero. Entonces nosotros nos dimos como en la tarea, porque también pues estamos como en formación, realizando investigación, entonces nos dimos en la tarea de realizar esa investigación para iniciar con la propagación de las plantas. Vale. Y entonces es así que iniciamos en recolectar, en invitar a los jóvenes, a los niños, a recoger, indicarles a los niños, pues empezando por mi hija. Ella ya sabe donde hay una semillita en el camino, ella la va recolectando para colocarla a germinar, y eso es lo que estamos como iniciando un nuevo proceso más comunitario que más de social, como de una organización, no, sino ya de la comunidad. Entonces estos árboles son estos bosques, son la conexión, son la vida, y es por eso que le cuento que hay como esa política de exterminio hacia los pueblos indígenas, acabar la selva, acabar. Uno no se entiende por qué, si dependemos tanto de la naturaleza, si es de nosotros, porque existe
un sistema a nivel mundial que está en contra de los seres humanos y en especial de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque ellos son los guardianes de la tierra, son los guardianes y hemos sido también de los bosques y defendemos la vida. No estamos en contra de un desarrollo. Queremos como un desarrollo, pero que sea sostenible, que se pueda, donde quepan todas las culturas, todas las formas de pensamiento, donde se respete la vida, se esté en armonía con todos los seres y todos ellos puedan vivir y desarrollarse en, en estos bosques. Son primordiales para la existencia de muchas culturas y existen muchos tipos de bosques, unos son alimenticios, otros son, para nosotros son nuestros maestros, son aquellos quienes nos enseñan, nos acercan a nuestro verdadero origen, nos enseñan ese camino de regreso a nuestro origen y muchos en nuestros territorios son guardianes nos guían y nos dan la sabiduría para poder vivir en comunidad y dejar como ese individualismo y, y vivir bien, pues estar bien y tener toda el bienestar que necesita como ese proceso se inicia con la sanación de la persona, del ser, ¿sí? Porque digamos que cuando nosotros recién iniciamos, ninguno de las semillitas nos crecían o era muy poca la semilla que germinaba. Y cuentan nuestros sabedores que era porque uno estaba enfermo, porque hay personas, por ejemplo, que cuando se acercan a los bosques o cuando se acercan a los árboles, ellos mueren, porque la persona está enferma o tiene muy bajas energías. Entonces ella no está sintonizada y en vez de hacerle bien a un bosque, le hace daño o la puede llegar a secar o se puede llegar a morir una planta. Y es también porque está desarmonizado nuestro cuerpo, nuestro ser. Entonces, escuchar a esos bosques también es entenderlos, que son seres que habitan, que cada una bueno, digamos que en la parte biológica se le llama especies de una determinada familia, ¿sí? Acá en las partes de nosotros, ellos tienen, no todos los árboles se los puede abrazar. Ellos no permiten, muchos de los árboles son celosos, muchos de estos toca como, digamos, a pedir permiso, y hay otro, un árbol que se lo conoce que sabe dar, que da una alergia, sí. Entonces muchos de ellos son diferentes y muchos de ellos han desarrollado estas adaptaciones para defenderse y para sobrevivir pues en medio de estos bosques. Primero, pues sería como abandonando esas preconcepciones que uno tiene de, de querer como dominar a la naturaleza y que el ser humano es el súper, o el humano es el superhombre o así. Entonces uno abandonándose y quitándose todas esas preconcepciones, todo uno hace que la naturaleza uno lo vaya sanando. Al principio es como muy duro porque pues no se puede acercar a todas las personas, se tiene que hacer un proceso de armonización y de limpieza de las energías que traen para poder acercarse a estos bosques. He mirado que estas iniciativas son muy importantes porque se trae ya trabajos científicos por parte de Japón. En Tokio están haciendo ya muchos estudios ya como de 60, 70 años atrás, estudios científicos donde demuestran
que se puede curar de distintos y diferentes enfermedades. Sí, sí se puede trabajar y haciendo terapias con distintos padecimientos de enfermedades psicológicas o algunos traumas que traigan las personas, si se trabaja con ellos, si viven en medio del bosque y la naturaleza. Por eso es que debimos de seguir cuidando y de seguir protegiendo estos bosques, aunque nos falta, pero creo que hoy los jóvenes estamos llamados a hacer esas acciones y es bonito porque pues se hace estos eventos y estas transformaciones desde el querer cada de uno de las personas. El principal problema como le digo, es estructural del campo, de que por no querer reconocer, digamos que existen diferentes pueblos o diferentes razas, diferentes personas, como las personas que viven en el campo, los grupos étnicos, los grupos afro, colombianos, se ha venido eso que es, eso no ha habido como ese cambio desde la llegada de otras culturas a América, se ha venido eso como ese feudalismo y todas esas cosas que ha hecho que en manos de unos pocos se encuentre la tierra y otros hayan sido relevados a las altas montañas para seguir tumbando el bosque y tumbando los páramos. Porque acá nosotros ha sido un proceso muy difícil para poder conservar los páramos y los bosques, porque las personas cada día nos vamos creciendo, la población va creciendo, tenemos nuestros hijos y tenemos que subir y por encima de amar nuestra tierra, toca buscar una base de sobrevivir, porque para nadie es un secreto de que existen terratenientes aún acá con 140, 200 hectáreas de tierra para una sola persona. Y hay personas que no tienen ni 5 ni 2 metros para cultivar y sembrar su huerta y poder tener como el alimento. Entonces esas son unas cosas como muy difíciles y que si realmente quisiéramos y poder dar un reversazo, tendríamos que cambiar y tener mucha más conciencia, porque a veces es como difícil. Uno, por un lado, estamos sembrando, restaurando, pero por otro lado, pues nuestros compañeros, pues comuneros suben y hacen otros sí son conscientes de que lo que están haciendo es como ese afán desmedido de que de pronto de querer riquezas, pero pues nada se lleva, pero pues así, ahí estamos, pero más sin embargo, estamos luchando y haciendo las cosas que se deben de hacer. Para comentarle, pues de nuestro proceso, ajá, tenemos ajá, más de 24 especies de árboles endémicos de acá de las zonas que se ha iniciado con ese proceso de recolección de semillas, se hace un proceso de descalificación de estas semillas, se hace la fermentación de la cáscara, esa cáscara sirve para diversos tipos industriales, para hacer distintos tipos de extracción de tintores, para teñir lana de oveja o para hacer también tinturas para pintar al óleo. Son muy buenos. Estas después de eso, pues ya viene el proceso que se hace para llevarlas, ya se hace el semillero, para ponerlas a germinar. Una vez están germinadas, se hacen como hemos tenido como ese apoyo del instituto para hacer unas técnicas de tratamientos pregerminativos. Entonces, en eso estamos y nos ha ido muy bien, Estamos felices y contentos y cada vez de podernos consolidar como un colectivo que apoya y es la base de la comunidad y entonces pues
de compartir con los niños. Trabajamos con niños del Llorente, de la institución del Llorente, de los grados superiores, con la institución de los Andes también, y con distintos grupos de formación de los técnicos del SENA de diferentes partes. Y hemos tenido también el compartir con diversos pueblos, como el pueblo Nasa, como el pueblo Misak, que siempre nos han visitado, porque nosotros lo que hemos hecho es lo que aprendimos como en la academia, y aparte lo que nos enseñan nuestros mayores, ese respeto por la tierra y por cada una de estas especies. Eh, Pienso que uno no puede irse en contra, sino que debe estar guiado y amparado por los ancestros y por la comunidad, porque uno solo no puede hacer nada, sí, sino que vivir en el bosque y, y ser mujer es integrarse y ser uno con ellos, escucharlos, porque los bosques, los árboles nos hablan, nos dicen, nos dicen que cuál es el camino que debemos tomar, y, y tantas veces ellos también nos han protegido, nos ha protegido nuestra madre, la naturaleza, nos ha protegido, y también somos nosotros la expresión de ella como mujeres indígenas, con, con los seres que habitan la naturaleza. Y al estar, uno de los ejemplos claros es, por ejemplo, el respeto por uno mismo, por el cuerpo de uno. Por ejemplo, uno siembra la luna, nuestras mayores nos han enseñado, sí, ese respeto, ese amarse uno mismo para poder estar sano, poder estar en armonía y poder vivir en esos bosques. No ha sido fácil, porque así como han invadido nuestro cuerpo, intentan invadir la naturaleza y dominarla, pero resulta que no debemos hacer, o sea, dominar a la naturaleza, sino que debemos de nosotros dominar nuestros sentidos y ser más conscientes de todo lo que estamos haciendo y diciendo. O sea, resistir y vivir en los bosques es sintonizarnos con ellos y escucharlos y aprender de esos sonidos y de esas voces y de cada uno de esos seres que habitan en estos bosques. Vale, muchísimas gracias Liliana. No sé si nos deja un mensaje ya para terminar, para todos los que la escuchan y la miran. Eh, Invitar a todos y cada uno de las personas que nos escuchan, que nos miran, a que seamos mucho más conscientes y empecemos desde nuestro entorno, desde el lugar de donde estamos, a, a amarnos y amar, porque solamente el amor hace que nosotros nos transformemos, y desde nuestro quehacer, desde nuestras, digamos, desde nuestras distintas perspectivas de la vida, tener una plantica que uno ame y uno la cuide, y desde ahí se empieza. Tener una matera, tener una florcita que uno le va a regar, le va a dar agüita, y desde ahí uno empieza a generar acciones para que se pueda transformar, empezar a transformarse uno y aprender de la naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, espero que se pueda pues ayudar en algo. Pues de todas maneras nosotros somos como más de acciones, estamos en el campo, y no le digo recogiendo semillitas, poniéndolas a germinar,
y todos ellos, lo importante es que ya han crecido y están grandes, ya unas que empezamos a sembrar unos arbolitos de pandala en el 2016, ya tienen 2,50 metros y es bonito verlos crecer y irlos mirando porque ellos necesitan unos requerimientos, entonces ahí es donde, bueno, los esperamos para poder compartir y que puedan conocer, porque pues aun cuando muchos de nuestros compañeros no, aun cuando viven aquí en el territorio, pero pues desafortunadamente ya no conocen las especies nativas o de esos seres que viven y conviven con nosotros en un territorio.